Saludos a todos los oyentes y bienvenidos una vez más a Historias de lo Onírico, un espacio por medio del cual visitaremos al universo de los sueños para descubrir aquellos mundos que habitan en él. Hoy veremos Segunda Oportunidad. Y entonces desperté. Estaba en mi departamento nuevamente y me sentía sumamente confundido. Parecía que todo lo vivido nunca pasó, pero se sentía tan real que no podía asegurar que todo había sido un sueño. Después de darle vueltas en mi cabeza, me levanté y encendí el televisor. Aún me encontraba bastante confundido cuando aquella noticia se volvió a anunciar. Se registra una ola de muertes y suicidios, desde bebés hasta jóvenes no mayores de 20 años. Seguía aún escéptico frente a lo que sucedía, pero comenzaba a temer que todo esto fuera aquello de lo que el hombre del hospital me había hablado. Aún pensaba en esta posibilidad cuando el teléfono sonó. Quien llamaba, una vez más, era mi padre. Temblando tomé el teléfono, queriendo creer que todo solo era una extraña coincidencia, pero al oír a mamá llorando al fondo, no tuve más dudas. Garrett, Dijo mi padre. necesitamos que vengas a casa pronto. Acabamos de encontrar a Demian ahorcado. Te esperaremos en casa para el funeral. Tomé el teléfono y le dije: estaré ahí lo más pronto posible, papá. Los amo. Y colgué. Sin duda había entrado también en eso lo que aquel hombre llamaba bucle. Me quedaba claro que estaba repitiendo este día. Pero, ¿por qué yo? Eso aún era un misterio. Sin embargo, aunque me dolía que el destino de Demian fuera el mismo, recordando los acontecimientos posteriores, decidí enfrentar esta situación y usarla a mi favor. De alguna manera, sabía que podría hacerlo mejor esta vez. Así que me vestí rápido, llamé a Elizabeth y cuando contestó, tomé pronto la palabra para decirle: oye, mis padres acaban de llamarme. Me dijeron que Demian acaba de morir. La verdad, esta situación es bastante difícil para mí y para mi familia. Así que quisiera que me acompañes, al menos para sentirme un poco mejor. Sabía que ella y Demian se llevaban bien, así que, conociéndola, no podría negarse, y menos terminarme en una situación así. Así que me dijo: Por Dios, claro que sí. ¿Puedes pasar por mí? Yo le respondí: llego en 20. Así que salí del apartamento y mientras iba al auto, llamé a mi jefe. Cuando atendió le dije: buenos días, maldito idiota. Mi hermano murió, pero como sé que no le importa, simplemente no iré a trabajar. Y también quería decirle que ahora que el mundo se va a acabar, puede irse al demonio usted y su restaurante, con todo y trabajadores. Colgué, sin siquiera dejar que dijera una palabra. Arranqué el auto y me dirigí a casa de Elizabeth. Pero cuando llegué, ya estaba lista. Así que nos fuimos a casa de mis padres. Directamente tomé el atajo, sabiendo que no habría manera de ir por otro lado, aunque me mantuve alerta para evitar el accidente. Así pasamos al hospital, mientras recordaba a las personas que ahí conocí, y esperando tuviesen un mejor final. Le dije a Elizabeth: muchas gracias por acompañarme, me hace sentir mejor ver tu rostro después de todo lo vivido. Aunque me dolía aún recordar mi última interacción con ella y que ella no tuviera ni idea de todo lo que pasé. No te dejaré solo ni a ti ni a tu familia en un momento así. Me respondió, lo cual me hizo creer que quizás si desde el inicio le hubiera dicho todo esto, quizá en este momento todo habría sido diferente. Y a la vez me di cuenta de lo importante de hacer cambios, principalmente en uno mismo. Así seguimos sin ninguna dificultad por la carretera. En realidad todo parecía más tranquilo, hasta llegar al pueblo donde crecí, donde vivía la mayor parte de mi familia. Y después de atravesar la mayor parte de llegamos a casa de mis padres. Ellos y la mayoría de mis familiares estaban en el patio. Mi padre nos recibió y se veía bastante deprimido. Mamá, como lo suponía, estaba inundada en llanto frente al ataúd de Demian. Tanto Elizabeth como yo fuimos a abrazarla y Elizabeth se la llevó para tratar de animarla. Saludé a mis familiares, quienes me daban sus condolencias. Y así, la ceremonia de despedida comenzó. Muchos de ellos se levantaron a decir algunas palabras, a recordar momentos cuando Demian y yo éramos aún pequeños. Pero yo me sentía bastante decaído. Ver a mi hermano en esa caja y haber oído a mi padre quebrándose emocionalmente, no una, sino 2 veces, todo eso me dolía mucho.
pese a todo me mantenía alerta, pues tenía el presentimiento de que algo estaba por ocurrir. Así me mantuve hasta casi el final de la ceremonia, cuando, para finalizar, mi tío Elliot pasó para dar unas palabras. A mitad de su discurso cayó al suelo. Todos nos levantamos para atenderlo y mi tía Elena, su esposa, lo mantuvo en su regazo, tratando de despertarlo. Entonces él abrió los ojos y se abalanzó contra ella, para después comenzar a desgarrar su cara. Lo que me temía había comenzado. Había surgido el primer enfermo entre mi familia, y todos, al ver lo sucedido, comenzaron a gritar y a correr. Así que tomé a Elizabeth y a mis padres y me los llevé adentro. Algunos primos y tíos nos siguieron, y después de entrar, cerré las puertas y les pedí a los demás que cerraran puertas y ventanas. Y después nos encontraríamos en la sala. Y aunque algunos seguían asustados y confundidos, la mayoría lo hicieron. Ya reunidos, les traté de explicar lo que pasaba, aunque ni yo lo terminaba de entender. Uno de mis tíos dijo: hace no mucho empezaron a salir rumores en otros países de gente que de la nada actuaba así, que no había explicación para ese comportamiento. Pero pensé que eran de esas noticias amarillistas de internet. Y aunque parecían bastante escépticos con lo que les conté, y sé que muchos me miraban como un loco, mi padre me dijo: Garrett, lo que dices suena demasiado descabellado, pero están pasando demasiadas cosas extrañas para ponerlo en duda, así que tendremos que defendernos. Por lo que le pidió a mamá y a Elizabeth que se ocultaran en el baño, y nos llevó a mí y a los demás hombres que estaban con nosotros al sótano, donde guardaba muchas de las armas que usaba para las temporadas de caza. Comenzó a recargarlas y nos dio una a cada uno con varias municiones, y dijo: sé que es duro ver la posibilidad de acabar con nuestra propia familia, pero si lo que dice Garrett es verdad, ellos ya no tienen la capacidad de ver que somos familia, así que somos nosotros o ellos. Así que subimos al techo de la casa y veíamos como muchos ya enfermos golpeaban puertas y ventanas para poder entrar. Veíamos como otros perseguían a quienes aún no estaban enfermos e intentábamos protegerlos, pero también veíamos como, al parecer, esto era algo contagioso, ya que los familiares que aún no enloquecían no tardaban en hacerlo. Al oír los disparos, aquellos familiares enfermos comenzaron a subir para atacarnos. Sin embargo, no dejábamos que llegaran hasta nosotros. Pero en un descuido, uno de ellos logró subir y atacó a uno de mis tíos, derribándolo. Pero mi padre le disparó al enfermo, tirándolo de la casa. Sin embargo, mi tío no se levantaba. Creíamos que estaba muerto, hasta que de pronto comenzó a convulsionar y sin que nos diéramos cuenta se levantó, atacando al último de mis tíos, quien se mantenía con nosotros. Por impulso corrimos a las escaleras para volver a entrar a la casa, mientras solo oíamos gritos y disparos. Solo quedaron 3 de mis primos, mi padre y yo. Nosotros 2 nos dirigimos al baño para ver que mamá y Elizabeth estuvieran bien. Por suerte lo estaban. Sin embargo, se escucharon disparos adentro de la casa, así que tomamos las armas y nos dirigimos hacia ella. Y al llegar, vimos a uno de mis primos de pie y a los otros 2 que yacían muertos en el suelo. Me quedé parado viendo esa escena cuando mi primo, notoriamente enfermo, se giró y tomó el arma para dispararme. Pero papá, detrás de mí, sin dudarlo, le disparó. Me giré y le dije: muchas gracias, papá. Él me respondió: no estoy dispuesto a ver a otro de mis hijos muerto. Mi padre comenzó a caminar hacia mí cuando alcancé a ver que aquel tío al que habían atacado se acercaba por detrás con el arma. Traté de advertir a papá, pero fue tarde. Aquel familiar enfermo disparó contra mi padre y tuve que arrojarme al suelo. Él siguió disparando, así que tomé el arma y me cubrí con las paredes. Cuando vi que salía, le disparé. Por fin logré derribarlo. Salí para ver cómo estaba papá, pero al verlo ya estaba muerto. En ese momento, Elizabeth y mamá salieron para ver qué pasaba. Mamá, al ver el cuerpo de papá, lo tomó en brazos y comenzó a llorar. Elizabeth, asustada, vio a los demás cadáveres y me preguntó: ¿qué pasó aquí? Le respondí: muchos enloquecieron y al final acabó asesinado por ellos. Me preguntó: ¿estás bien? Desconsolado le contesté: pues qué más me queda. Por ahora saldré a ver si estamos seguros. Cuida a mi madre, por favor, le dije a Elizabeth. Así salí a verificar y aunque todo se veía seguro, percibí un extraño ruido a lo lejos
y cuando volví a mirar, logré ver una multitud de personas del pueblo corriendo hacia acá. Me temí que todos fueran enfermos, así que regresé y les dije: debemos salir de aquí, me temo que se esparció por el pueblo y vienen hacia acá. Elizabeth tomó el arma de papá, después tomó mamá para irnos, pero ella se negaba a dejar el cuerpo de mi padre. Elizabeth le dijo: Señora, debemos irnos. Corre peligro aquí. pero mamá no le respondía, así que la tomé y le dije: debemos irnos. Elizabeth me gritó. ¿Cómo vas a dejar a tu mamá aquí? Resignado le dije: no podemos hacer nada por ella. Esto es lo que ella decidió. Así que la jalé y salimos de la casa, no sin antes asegurarme de sellar la puerta. Pero los enfermos estaban cada vez más cerca, así que tuvimos que correr. Elizabeth me preguntó: ¿Hacia dónde vamos? hacia un río no muy lejano. Ahí hay un muelle y siempre dejan balsas en él. Seguimos corriendo, pero en el camino algunos enfermos se nos cruzaron. Tuvimos que defendernos, así que mientras avanzábamos, seguíamos disparando, hasta que logramos llegar al muelle. Sin embargo, en este había varias personas. Creía que estaban bien, pero cuando nos vieron, se lanzaron a atacarnos. Al ver que también estaban enfermos, tuvimos que dispararles, hasta que por fin acabamos con ellos. Pero no me di cuenta que uno de los que había caído le tomó la pierna a Elizabeth e hizo que cayera. Cuando ella cayó, el enfermo empezó a subirse sobre ella, pero al oírla gritar, le dio una patada en el costado del enfermo, quitándoselo de encima, y después le disparé. Después ayudé a levantarse a Elizabeth y le pregunté si se encontraba bien. Ella me dijo que sí, por lo que le ayudé a subir al bote y comenzamos a remar. Mientras más nos alejábamos de la orilla, me di cuenta que se rascaba con frecuencia la pierna, donde la habían herido, y parecía tener pequeños espasmos en ella. Pero cuando estaba por perderme en mis pensamientos sobre esto, ella me dijo: Vaya que pasaste por mucho la primera vez, ¿eh? La verdad, me animaba a verla otra vez. Como siempre, estar con ella me calmaba, tanto que por momentos olvidaba que estábamos en el apocalipsis. Le contesté: la verdad, eso ya no importa. Mi objetivo es llegar hasta el final de todo esto, y me alegra poder hacerlo junto a ti. Ella me preguntó: ¿No crees que si tuviste que volver a empezar el día es porque el universo lo quiere así? Digo, a diferencia de mí, tú puedes intentar una y otra vez. Eso es bastante consolador. Yo le respondí: de algún modo sí, pero la verdad sería bastante estresante tener que repetir esto una vez más. Ella dejó escapar una risa y me dijo: Bueno, supongo que en eso tienes razón. La verdad, yo me volvería loca. Aunque me pregunto, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Yo le respondí: yo también me lo preguntaba, pero creo que todo esto es algo más allá de nuestro entendimiento. Nos quedamos un momento en silencio mientras seguíamos remando, y entonces le dije: oye, quisiera contarte algo que me dijiste la primera vez. Ella me volteó a ver y continué: aquella vez terminaste conmigo. La verdad lo entiendo un poco, y aunque realmente ya no importa, pues el mundo acabará en poco tiempo. Aún así, quisiera saber qué te hizo tomar esa decisión. Ella respondió: Pues, quizás suena mal, pero verte comprometerte con la vida que llevabas, ver cómo ya ni siquiera luchabas por aquello que alguna vez quisiste. La verdad, no quería pasar mi vida con alguien así. Eso hizo que ya no sintiera lo mismo por ti. Pero con todo lo que pasamos, veo que esta situación sacó de nuevo a esa persona de la que me enamoré. Aún así, perdón por lo que dije. Yo le respondí: sí suena mal, pero tienes razón. Me rendí con la vida, y entiendo que eso te desanimará a seguir conmigo. Y sé que no llegaremos a algo más, pero aún así, te amo. Nos abrazamos y ella no dijo nada más. Pero de pronto sentí como empezaba a entrarme las uñas. Traté de alejarla, pero no me soltaba, así que me alerté, y al forcejear hice que cayéramos al agua, y ella me soltó. Al caer, pensé para mí mismo: no, por favor,
Al menos déjame morir junto a ella, Dios. No me la quites, por favor. Sin embargo, debí sospecharlo por la herida de su pierna. Ella estaba cerca y veía cómo se ahogaba. Antes creí que había sentido el peor dolor de mi vida, pero entendí que realmente esto era lo peor. Ella parecía sufrir mientras luchaba por no perder la cordura, hasta que me gritó. Yo nadé hacia ella para tratar de ayudarle, pero fue muy ingenuo, pues al acercarme volvió a atacarme. Entonces entendí cuál era la ayuda que ella pedía. Así que la tomé del cabello, sumergí su cabeza y la mantuve ahí. Ella tomó mi brazo y comenzó a desgarrarlo, pero yo ignoraba mi dolor para poder acabar con el suyo. Hasta que dejó de pelear y entonces la solté. Su cuerpo flotó boca abajo y ella no se movió más. Me quebré en llanto después de lo que hice, pero entonces el cielo comenzó a volverse blanco. Surgió una luz que ya reconocía, aquella que vi antes de morir la primera vez, y aquella que vi en mis sueños, y supe que esa era la señal del fin. Pensé si el hombre del hospital había podido llegar a este momento. Me pregunté si volvería a despertar, pero también si vería a mis seres queridos en caso de que ya no despertara. Entonces la luz me cubrió y me hizo sentir que ya nada me importaba. No sentí ningún dolor, ni tristeza, ni miedo. Al contrario, sentía una paz que nunca había tenido. Sentía como mi cuerpo se desintegraba, como si se desprendiera cada molécula de mi cuerpo y la luz me llenara. Todo esto no dolía, me hacía sentir feliz, y de pronto todo se volvió blanco, incluso al cerrar mis ojos. Y así concluimos esta historia. Muchas gracias por acompañarme y espero nos veamos de nuevo para seguir desentrañando el mundo de los sueños.